Cordial saludo, apreciados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a esta primera web conferencia del curso. Eh, Vamos a desarrollar esta web conferencia. Tenemos unos temas que vamos a trabajar. El primero es el saludo, la presentación. Como segundo punto, tenemos la agenda del curso de actividades. Tercer punto, vamos a explicar un poco sobre la guía de actividades. El cuarto punto es el desarrollo de la web conferencia. El quinto punto tenemos unas preguntas, una actividad que se va a desarrollar en línea. Y el sexto punto, vamos a desarrollar varios preguntas e inquietudes sobre las actividades y calificaciones. En este orden de idea, procedemos al primer punto, que es el punto del saludo presentación. Permíteme presentarme. Soy Eugenio Escorcia Fuente, filósofo con estudio de maestría en educación. Me desempeño como docente de hora cátedra en la UNAM, adscrito a la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades, EXA, de la zona Caribe, del SECAC Sagún Córdoba. Me apasiona la filosofía. Concibo la filosofía no como un ornamento teórico, sino como una práctica viva de reflexión y al mismo tiempo de argumentación que nos permite comprender críticamente esa realidad y transformarlas con criterio, con responsabilidad y sobre todo el sentido ético. Como tutor y director de este curso, estoy aquí para solventar y acompañar cada inquietud académica que se le presente a usted a lo largo y ancho de este curso, este periodo académico, hacerle aclaraciones conceptuales, orientaciones metodológicas, las recomendaciones de las lecturas y por supuesto la retroalimentación oportuna de sus avances. Pueden contactarme conmigo a través del Team, ahí está el link de Team, por mensaje del foro, por mensajería interna. Como siempre se lo he manifestado a todos mis estudiantes, cuenten conmigo. Mi propósito es que cada uno de ustedes encuentre razones sólidas para pensar mejor y argumentar con un rigor. Le damos la bienvenida a nuestra apreciada estudiante Luz Delgado. Luz, ¿cómo estás? ¿Sí me escucha, Luz? Sí, profe. Sí, lo estoy escuchando perfectamente. Buenas noches. Buenas noches, Mm, Luz. Bendiciones, Luz. amén. Que así sea. No, pues Bueno, rico estar aquí para escuchar. ok, eso es lo importante, Luz. Bueno, habíamos empezado la web conferencia. Estamos solamente por la parte del saludo. Hay una agenda a trabajar. No sé si cansaste de ver la agenda que vamos a desarrollar en esta sesión. El saludo, la agenda del curso, la explicación de la guía de actividades, el desarrollo de las actividades que van a tener ustedes. Va a haber unas pequeñas preguntas, una actividad de gamificación y preguntas varios. Y después tenemos la coordinación de esta sesión. Entonces, como segundo punto, eh, tenemos lo que es la agenda del curso. Eh, en el momento inicial se desarrolló la tarea 1. Felicito a los estudiantes porque vi gran compromiso, responsabilidad y afianzamiento de la cultura, de los textos y los conceptos, tuvo una apropiación al máximo. La tarea 1 era un reconocimiento de precauciones sobre la relación que hay entre la ciencia, la sociedad. Esa actividad era de un carácter diagnóstico con un valor de 25 puntos que tuvo como propósito identificar las nociones previas mediante la construcción de un tablero Padlet y la participación en el foro.
Esa actividad finalizó el 27 de octubre del 2025 y la realimentación se dispuso a partir del 28 de octubre. Si a alguien de ustedes no aparece la retroalimentación o la calificación, me lo hace saber. Posteriormente, estamos avanzando al momento intermedio. Nos encontramos actualmente con ambos, que es el debate sobre la definición de la ciencia y la cuestión de la demarcación. Esta actividad tiene un valor de 175 puntos y está comprendida entre el 28 de octubre y finaliza el 30 de noviembre de 2025. Cada estudiante debe realizar la lectura comprensiva, crítica, reflexiva de los textos obligatorios señalados en la guía. Aquí se deben de elaborar un informe de la lectura, integren los enlaces de los textos utilizados, un desarrollo conceptual, un análisis crítico, incluso deben producir un video, una exposición breve a partir del foro de discusión. Eh, Asimismo, esta plataforma le muestra un indicador que alerta de cierre y que orienta sobre el tiempo restante. Posteriormente, pues en continuidad con el momento intermedio, se encuentra la tarea 3. Esta tarea 3 habla un poco sobre la disyuntiva entre la sociedad del conocimiento y la sociedad del riesgo también. Y tiene un valor de 175 puntos y va a estar disponible a partir del 1 de diciembre del 2025 hasta el 26 de enero. Aquí de igual forma, como esta tarea que estamos desarrollando, se va a solicitar que ustedes se apropien comprensivamente, críticamente, reflexivo, a menos de los tres textos sugeridos en la guía, así como la elaboración de un escrito argumentativo que responda a esa pregunta orientadora. Y que ese texto debe estar sustentado con cita en normas APA y con los autores consultados, además de la participación del foro. Y se va a estar implementando a partir del 27 al 31 de enero. El momento final es la tarea 4. Van a tener un análisis de controversia de lo que es la tecnocientífica actuales y las perspectivas y los desafíos. Esta actividad tiene un valor de 125 puntos y está comprendida entre el 27 de enero y el 9 de febrero, si 9 de febrero de 2026. Cada uno de ustedes como estudiantes van a elaborar un podcast que represente el análisis crítico de una controversia tecnocientífica contemporánea, entregando ese enlace del podcast como producto y un breve informe analítico. Eh, Como conclusión de esta agenda del curso, las tareas 1, 2 y 3 constituyen el 75% de la evaluación del curso, que está dando en una formación de argumentación y debate fundamentado, mientras que la tarea 4 le representa un 25%, que es la elaboración de una síntesis y comunicación pública del conocimiento. Y se recomienda que ustedes planifiquen el trabajo por semanas, lecturas, elaboración de borradores, revisión y producción, y que puedan cumplir rigurosamente con los criterios y evidencia descritos en cada guía y pueden verificar de manera periódica los plazos señalados que están aquí en esta. ¿Alguna inquietud hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Muy bien, Bueno, gracias. ahora sí vamos, como el punto 3 tenemos lo que es la guía de actividades. Bueno, esta guía de actividades, vamos a dominarla. ¿Qué es y para qué sirve esta tarea?
Siempre hay que darle el sentido. Voy a hacer esto, pero ¿qué aprendizaje me va a dejar esto? Es una actividad independiente del momento intermedio, como se los decía anteriormente, y que tiene un valor de 175 puntos y se estima aproximadamente 36 horas de trabajo autónomo. Significa que ustedes mismos van a tener 36 como mínimo, 36 horas de trabajo buscando información ustedes mismos. Y que esta actividad inició el 28 de octubre de 2025 y finaliza el 30 de noviembre de 2025. ¿Cuál es el propósito de esta tarea? Su propósito es que ustedes comprendan el enfoque, los argumentos del debate sobre qué es ciencia y cómo se distingue de otras prácticas. Eso quiere decir el problema de la demarcación. ¿Y qué deben hacer ustedes aquí en esta guía de actividades? Bueno, yo creo que se lo puedo resumir porque la guía es uno en 5 pasos. Primero, debemos, como primer paso fundamental, realizar esa lectura comprensiva, crítica y reflexiva de todos los textos obligatorios que están en la guía. Yo les aconsejo que hagan la aplicación de subrayado selectivo, orientando por la pregunta del paso 3. Como segundo paso, después de haber realizado ese recogido de esas lecturas, van a diseñar un mapa conceptual que organicen ideas y relaciones entre conceptos de esas lecturas que hicieron ustedes subrayadas. El paso 3, ustedes con el apoyo del mapa van a elaborar un video exposición de un rango de 10 y 15 minutos presentando las tesis principales y respondiendo de qué manera la esfera social ha planteado la comprensión de lo que es ciencia. El cuarto paso, van a organizar ese informe que incluya el enlace de los subrayados, el mapa conceptual, el enlace del video explicativo, video sí, exposición, ojalá sea cargado en YouTube y que sea al público, y deben de entregarlo por el entorno correspondiente. Como un quinto paso, ¿qué les recomiendo? Participar en el foro de una forma asertiva, de una forma analítica, con ejemplos reales, donde ustedes cuestionen la demarcación de la ciencia empírica. ¿Qué debo evidenciar en esta entrega de trabajo? Claro, que es un informe de lectura que sea un PDF que contenga el mapa conceptual y que asimismo contenga el enlace del video. Les agradezco que en esta actividad tengan una participación activa en ese foro de discusión. ¿Cuáles son las lecturas que van a leer ustedes? La guía me dice que las lecturas que debo leer son las de Echevarría, los 4 contextos de la actividad científica, la de Mordones, que es la filosofía de la ciencia humana y sociales, que es una nota histórica de una polémica incesante. Y como una lectura complementaria, la de Popper, Kuhn, entre otros pensadores que están allí en las guías de actividades. Hay unas orientaciones bastante específicas, fundamentales en esta guía de actividades. Hoy en día hablamos de la IA y hay que ser uso responsable de esa IA. Pueden apoyarse de la IA para aclarar términos o mejorar forma, no para delegar lectura, ni la escritura, ni la exposición, ni el mapa conceptual. Recordémonos que nos dice el señor Immanuel Kant, separa aude, atrévete por ti mismo. No estoy diciendo que no vamos a utilizar la IA, sí, pero vamos a darle un uso responsable, como un apoyo para aclarar términos, más no para delegar la lectura o que nos haga todo, no. Le doy otra orientación, es el subrayado selectivo. Recordemos que es una técnica inicial global. Según la lectura, uno va generando ideas, claves. El subrayado moderado va uno a tener anotaciones del margen y la revisión de paso a paso.
Y en elaboración del video exposición deben aparecer rostro y voz. Le agradezco que cuidar la calidad del audio, del video, el tono, la fluidez y la comunicación no verbal. Y le voy a agradecer que por favor hagamos nuestras intervenciones con asertividad, con análisis, ideas claras, con respeto, evidenciando que sean verificables y una evaluación equilibrada en pros y contras. Y ustedes saben que nuestra universidad tiene una norma de citación de ética académica y nos dicen que todos los productos deben cumplir con las normas APA séptima edición. Eso significa ortografía, presentación. Hay que verificar qué tan original es mi producto. Te cuento con un software que es el Turnitin. Además, valga la redundancia de aclarar que el acuerdo 029 del 2013 en su artículo 99, si no estoy mal, hace una tipificación de plagio y fraude donde la calificación será cero y además unas posibles sanciones. ¿Alguna pregunta sobre la guía de actividades? Profe, el trabajo pues aparece en varias lecturas, pero entonces obligatorio para enviarle el subrayado a usted es de las dos lecturas principales o Sí, así necesariamente es. de todas. Mm, Luz, las dos primeras lecturas y las demás lecturas son lecturas complementarias, pero no significa que si usted tiene para el tiempo organizar, porque sabemos que estamos en un modelo híbrido, flexible, usted puede utilizarla. Perfecto, gracias, profe. Ok, bueno, continuando con el cuarto punto que tenemos en desarrollo, que es el desarrollo de la webconferencia, pero antes de continuar, sería justo de hacer una manera someramente la explicación de la primera actividad que ustedes tuvieron, eh, el resultado de aprendizaje que iban a identificar y a analizar esas naciones previas sobre la relación, ciencia, sociedad y el impacto en la percepción de los avances científicos. Esa primera actividad que ustedes realizaron es el resultado de aprendizaje que busca que cada estudiante tome conciencia y de esas ideas de creencia y expectativa con la que se acercan a la ciencia. Que ustedes reconozcan de dónde proviene la familia, escuela, los medios, la comunidad, y asimismo examinen cómo tales nociones influyen en la forma ¿cómo valora los desarrollos científicos y tecnológicos en una vida eh, pública? Había unas preconcepciones positivas y negativas sobre la ciencia. Había un documento que nos hablaba sobre la fusión nuclear. Era una pieza una pieza que presenta la fusión como una fuente de energía limpia, segura y potencialmente que no se agota, explicada mediante una entrevista y visita al ITER y al West DAI, y al mismo tiempo subraya los desafíos técnicos aún por superar y por la necesidad de la cooperación internacional. Y aquí hablamos de esa innovación. Esas descripciones sostienen unas preconcepciones positivas. ¿Y cuáles son las promesas energéticas que son prudentes, que es un reto a largo plazo? Pero también había otro documento de lectura que nos hablaba sobre un poco de esa inteligencia artificial que se muestra un impacto dual, beneficio concreto, por ejemplo, la mejora en el cuidado de las personas mayores, que es un riesgo importante porque podemos tener la pérdida del control, los ciberataques posibles, las amenazas existenciales, es lo que alimenta actitudes previas simultáneamente que van a ser favorables y cautelosos hacia la IA.
y que plantea la necesidad de regulación y de una responsabilidad. También había lo del CRISPR, una charla que explicaba cómo funcionaba la edición genética y plantea el dilema de curarnos o mejorar nuestros genes, incluyendo el caso de bebés modificados como ejemplo de los retos científicos, médicos y éticos. Y esto suscita explícitamente de una forma positiva, porque digamos como de terapia, y reserva la frente a las mejores de los riesgos humanos. Y bien estaba la lectura de Einer Shaer, que en 2009, un artículo que hacía una sistematización, como los estudios sobre la percepción han pasado del modelo del déficit a un más conocimiento, mejor actitud, a integrar confianza y interacción entre lo que es la ciencia y la sociedad. Y eso, digamos que registra una creciente de sensibilidad a riesgos desde años de los 70, que hablamos de una energía nuclear, de una biotecnología y que muestra que las actitudes no solo son favorables o desfavorables, sino que sitúa según contexto y experiencia. También se desarrolló la competencia de la imagen social y el científico y los sesgos habituales. Y es que ahí debemos partir desde la figura del científico que aparece insertada en instituciones o consorcios. Por ejemplo, en proyectos internacionales de fusión, en equipos que advierten los riesgos de la IA y como expositor responsable ante el público del CRISPR. Estas representaciones, digamos que son una fuerza, una imagen que va acompañada de una responsabilidad pública. Y es que aquí debemos de identificar que las mediaciones de la percepción que incorporan, además del conocimiento, son ejes de interés, valoración y confianza, y que se considera una responsabilidad ética de los científicos. Entre esos indicadores tenemos recogidos en encuestas europeas que figuran la confianza de instituciones científicas en el compromiso como reglas, éticas y hasta el crecimiento de la pseudociencia, que son las fronteras de la ciencia, no ciencia, que nos permite comprender cómo se configura socialmente la autoridad científica. Yo hago una nota aclaratoria y es que estas lecturas no enumeran sesgo cognitivo como una lista cerrada, pero sí muestran que la confianza, las valoraciones y la experiencia de riesgo influye en cómo juzga la ciudadanía a los científicos, a sus instituciones, y esa es la base para leer críticamente nuestra propia imagen del científico. Un ejemplo, la fusión nuclear, la combinación de promesa tecnológica, sí, y la dificultad técnica. Son un balance de energético, materiales, plazos, y que incide en la deliberación sobre las inversiones y prioridades climáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que comunicar con claridad, límite, tiempo y cooperación internacional es la clave para el apoyo social. La inteligencia artificial es un reconocimiento simultáneo de utilidad social, pero también un riesgo sistémico, porque desplaza el debate de lo técnico, de lo ético, de lo político, por una regulación, un control, una responsabilidad que a su vez condiciona la confianza de la ciudadanía. El triple es un dilema. Tenemos lo que es terapia versus mejora. Y casos como el que de los bebés editados activan procesos de esa deliberación bioética, que son límites, consentimiento, equidad, mostrando que la discusión pública es constitutiva del desarrollo de esa tecnología. Por eso que eh, los autores nos
a los autores de esas lecturas de la primera actividad, nos expresa a nosotros que desde los años 70 esa percepción pública que incorpora riesgo, confianza y valores, y que le en, y que esas encuestas que mencionabas europeas miden comprensión, intereses, valoraciones, confianza y, ¿por qué no la creencia? Y que está incluida en la frontera con la pseudocencia. Y ese marco ayuda a entender por qué las preconcepciones influyen directamente en la legitimidad de política y en la aceptación de innovaciones. Eso, eso era lo que iba a realizar en la primera actividad. Luz, creo que te fue bastante bien esa actividad, ¿cierto, Luz? Sí, señor, hice el ejercicio a conciencia y me quedaron claras algunas cosas, pero de todas maneras pues quedé como con el conflicto, ¿no? De si es bueno o es malo, hasta dónde es bueno, hasta dónde es malo. Entonces, ahí quedé con eso pues para ir ahondando en estos ejercicios. Gracias. Exactamente. Es que incluso yo le hice a usted una retroalimentación y creo que la tomó de forma positiva y corrigió bastante su aporte y se vio la apropiación de los conceptos y de las lecturas trabajadas. Bueno, ahora sí vamos a trabajar lo que vamos a trabajar nosotros en lo que nos confiere en el desarrollo de esta web conferencia. Vamos a trabajar lo que es el resultado de aprendizaje 2 va que nos dice que vamos a comprender un enfoque y argumento del debate sobre la definición de ciencia y el problema de la demarcación. Y hay tres temas que vamos a desarrollar: la concepción heredada y criterio de demarcación, los cuatro contextos de la actividad científica y la pseudociencia, casos, fronteras para ese análisis crítico. ¿Sí se logra ver la diapositiva, Luz? Sí, señor, se ve perfectamente. Ya Bueno, pasó a vamos la a de conocimientos previos. Sí, bueno, antes de empezar, aquí hay dos preguntas de conocimiento previo. Y antes de formular estas dos preguntas de conocimiento previo, me gustaría hacer una breve introducción para tener conocimiento de esto. Y es que la ciencia, como una disciplina encargada de estudiar los fenómenos del mundo natural y social a través de esos métodos sistemáticos y objetivos, han ido históricamente entendida como un proceso de descubrimiento de las leyes universales y de la acumulación progresiva del conocimiento. Sin embargo, a medida que avanzamos en el estudio de la filosofía, de la ciencia, empezamos a preguntarnos, y es necesario cuestionar y ampliar esta visión tradicional. ¿Qué quiero llegar con esto? Que en este sentido, uno de los autores de las lecturas para desarrollar esta actividad, que es Javier Echevarría, propone un enfoque que reconoce la ciencia no solo como una actividad cognitiva, sino como una práctica compleja, dinámica, interrelacionada, eh, con diferentes contextos sociales, históricos y, por supuesto, los culturales. Y que, según Echeverría, la ciencia no se limita al descubrimiento y justificación de teorías, sino que se despliega en cuatro contextos fundamentales. El primero, el contexto educativo; el segundo, el contexto de innovación; y el tercero, el contexto de evaluación; y el cuarto, perdón, es el contexto de aplicación. Y que cada uno de estos contextos, según él, dice que juega un papel crucial para la producción, valoración, aplicación del conocimiento científico. La forma en que enseñamos, evaluamos y aplicamos e innovamos dentro del ámbito científico no es algo aislado a las dinámicas sociales,
a esas dinámicas culturales o políticas. De hecho, los avances científicos están profundamente influenciados por los valores y normas sociales que pueden transformar el significado de la dirección de las investigaciones científicas. Y que en ese contexto es fundamentalmente preguntarnos, ¿qué entendemos por ciencia? ¿Cómo influyen los factores sociales y culturales en la forma en que definimos lo que es ciencia y lo que no es ciencia? Y que esas percepciones públicas sobre la ciencia, los avances tecnológicos y sus implicaciones éticas y sociales están marcadas por unas preconcepciones que los mismos individuos y la sociedad tienen sobre lo que es el conocimiento científico. Ahora, al ahondarnos a este tema, debemos ser nosotros, ser, más bien reflexionar sobre nuestras nociones previas de ciencia y cómo estas afectan de forma en que valoramos, interpretamos los avances científicos de en la vida cotidiana. A través de esta reflexión, le abro camino para entender cómo la ciencia, más que un proceso exclusivamente técnico o cognitivo, es también un fenómeno social y cultural que refleja los intereses y valores de la sociedad, de esas sociedades que lo producen. Y aquí están estas dos preguntas de conocimiento previo. ¿Qué entienden por ciencia? ¿Y cómo creen que la ciencia influye en la forma en que se define y valora lo que consideramos científico? Y es que esta primera pregunta busca activar sus conocimientos previos sobre conceptos de ciencia, invitándonos a reflexionar sobre su comprensión personal de lo que constituye el conocimiento científico, que es conocimiento científico, y cómo la sociedad puede influir en esa definición. Pero adentrando en la siguiente pregunta, ¿qué ejemplo puede mencionar de avances científicos que hayan sido influenciados por aspectos sociales o culturales? Y es que esta segunda pregunta también nos invita a pensar con ejemplos concretos, claros, y partiendo del contexto social, haya jugado un papel en el desarrollo o aceptación de descubrimientos científicos, abriendo el debate de cómo las creencias sociales, políticas, culturales influyen en la demarcación de la ciencia y su aplicación práctica. Luz, me gustaría escucharte sobre estas dos preguntas de conocimiento previo. ¿Qué entiende por ciencia? O ejemplos, puedes mencionar ejemplos de avances científicos que han influenciado por aspectos sociales y culturales. Mm, Bueno, profe, yo por ciencia entiendo que es como una sistematización de un conocimiento que se puede demostrar, ¿cierto? Sí, Que claro. genera un consenso de un grupo de personas especializada que permite que la sociedad lo acepte, digamos, Sí. ¿sí? En cuanto al ejemplo, en, en el aspecto social y cultural, se me vino a la mente en ese momento, fue el desarrollo del vehículo de Ford, pasando de los coches tirados por caballos y de los trenes a vapor, Sí. eh, allá a que cada familia tuviese su coche. Pero él lo que desarrolló pues fue la producción en masa, ¿no? Eh, la línea de trabajo para que fuera más efectivo. Entonces, pues en el aspecto social y cultural, pues él visualizó que eso era algo que era importante para ese momento y lo pudo desarrollar. No sé si ese ejemplo valga ahí. Eso Bien sería, por, profe. sí, excelente. Bien por eso.
Bueno, ¿sí se pasó la diapositiva? Bueno, Sí, ese señor, sí. ejemplo está bien claro. eh, Como les decía, que esa concepción de heredad y criterio de marcación vamos a conocer. Y vamos a partir de un pensador filósofo que es Karl Popper, que es considerado como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. Popper argumentó que una teoría en la ciencia empírica nunca puede ser probada, pero puede ser falsada, lo que significa que puede y debe ser examinada por experimentos decisivos para distinguir la ciencia de la pseudociencia. En el discurso político, es conocido por su forma de defensa de de la democracia liberal, perdón, y los principios de la crítica social que creía que hacía posible eh, que floreciera una sociedad abierta. Este pensador, su filosofía política abarca ideas en todas las principales ideologías democráticas e intenta conciliar cómo la social demarcación, el liberalismo clásico, el mismo conservador liberal, en ese proceso. En la lógica de la investigación científica, en su libro, Karl Popper, plantea el núcleo de la metodología científica, digamos que al sustituir la verificación propia de las concepciones, digamos que heredadas. ¿Cuáles son esas concepciones heredadas? Empirismo, ese positivismo lógico, por la falseación como un criterio de demarcación. Y que frente al problema de la inducción, Popper sostiene que ninguna cantidad de observaciones confirma de modo definitivo una teoría universal. En cambio, eh, un solo contraejemplo adecuadamente controlado puede retufarlo. Por lo tanto, que la ciencia progresa, entonces por conjeturas, aduces y es sometida a pruebas severas, eliminando errores y prefiriendo la teoría con mayor contenido empírico y mejorar ese poder explicativo. Eso quiere decir que el resultado no es certeza, sino colaboración, eh, conocimiento siempre que se revise, regulado por reglas de combate y una discusión crítica. Pero aquí vamos a hacer el punto de partida porque la demarcación que nos habla Popper es el problema fundamental. Porque este señor Karl Popper abre su discusión anticipando una objeción clásica. ¿Cuál es? Si rechaza el método de la inducción, no elimina con ello el rasgo más importante de la ciencia empírica y borra la frontera con la metafísica. Y su respuesta es frontal. Rechaza la inducción precisamente porque no sirve como un criterio discriminador de carácter empírico de una teoría. Eso quiere decir que el corazón del asunto no es cómo justificamos universalmente nuestra teoría, el problema de la inducción, sino que qué criterios adoptamos para separar ciencia empírica y metafísica, qué es el problema de la demarcación. Y para ordenar ese terreno, Popper distingue dos núcleos de la teoría del conocimiento. El problema de David Hume, que es la inducción, y el problema de Kant, que es la demarcación. A su juicio, la demarcación es más básica, sin una línea clara que delimite, que cuenta como empírico. Los demás debates epistemológicos quedan
sin suelo común. La vía que Popper descarta, que hace esa verificación y ese reduccionismo empirista, Popper construye la respuesta positivista, antigua y moderna al dilema. Porque los positivistas clásicos querían admitir como científicos solo los conceptos reducibles a la experiencia sensorial. ¿Cuáles son esos? Las sensaciones, las impresiones y los recuerdos. Ahora, los positivistas modernos corrigen porque ellos dicen, lo más importante no son los conceptos, sino los enunciados. Por lo tanto, solo sería científico aquello reducible a proposiciones elementales. ¿Y cuáles son? Juicios de percepción o cláusulas de protocolos. En ambos casos, el criterio de marcación está atado a una lógica inductiva de lo elemental a lo complejo, de lo observado a lo universal. Ahora, si Popper rechaza la inducción, debe rechazar también este modo de resolver la demarcación. Y lo hace por dos razones. Primero, tenemos lo que es el naturalismo impropio de criterio. Los positivistas tratan la demarcación como si hubiera en la naturaleza de las cosas una diferencia objetiva de la ciencia y que descubre Popper un cambio y afirma que se trata de proponer una convención razonable que sirva a fines epistemológicos compartidos. El segundo es el efecto autodestructivo del verificacionalismo. Cuando intenta definir con sentido frente a sin sentido, acaba repitiendo su propio criterio inductivo. Y es la versión de Weiss temprana, por ejemplo. Toda proposición con sentido debe ser reducible a su propia proposición atómica, imagen de la realidad que es llevado con coherencia, ese criterio que expulsa el lenguaje significativo de las leyes científicas universales, pues no se reduce lógicamente a unos enunciados singulares de experiencia, tal como lo reconocía Scaler, sino el problema de la inducción no tiene soluciones lógicas. Entonces los enunciados universales no serían aquí auténticos enunciados y el resultado sería algo paradójico, porque cae la metafísica y cae con ella misma la propia ciencia natural. A esto podemos tener una conclusión intermedia, y es que el inductismo no demarca, disuelve. ¿Por qué disuelve? Porque pretendiendo aniquilar la metafísica, termina volviendo a una persocláusula, tanto a la metafísica como a la ciencia. Y es que aquí es que hace Popper la propuesta de marcar la falsabilidad. Y frente a esa vía muerta, Popper, perdón, no intenta derrocar la metafísica como descalificaciones, sino definir con precisión las ciencias empíricas. Y su propuesta tiene dos rasgos. El primero, que es un rasgo de carácter convencional normativo, donde ese criterio de demarcación no es una propiedad natural a descubrir, sino una regla de juego con la que la comunidad adopta para poder decidir ante un sistema denunciado sin merecer tratamiento científico. Y la otra es lo que es la flexibilidad con rasgos distintivos, que para Popper es una teoría que pertenece a la ciencia empírica, sí y solo si prohíbe cierto estado de cosas y por lo tanto corre el riesgo de chocar con la experiencia. Y aquí nace la frontera, no lo traza, lo confirma indefinidamente, ampliamente, sino lo que puede retufar asimetría lógica entre verificar y retufar. Entonces podemos decir que esta demarcación no promete verdades irrevocables que exija
certeza absoluta a la dignidad de una ciencia total y definitiva, rechaza digamos que el proyecto de Popper. Lo que Popper ofrece es un marco para la crítica, no para certificación, teoría, conjetura que se expone en palabras severas. Si resiste, queda corroborado, nunca verificado, y nunca debe abandonarse ni reivindicarse esa teoría. ¿Por qué? Porque la antimetafísica, y que eso no importa según él, Popper se aparta del gesto de arrojar al fuego la metafísica. ¿Por qué? Por tres razones. La primera, porque su demarcación no equivale a un juicio de valor sobre el sentido o el ser, todo sin sentido, es decir, no empírico, no es decir absurdo. En segundo, porque algunas ideas metafísicas han ido con fusión en la historia de la ciencia, el atomismo especulativo, eso es un ejemplo. Y por tercero, porque psicológicamente hablando, la investigación misma presupone cierta fe en ideas que exceden la garantía estricta de la ciencia. Así que esa tarea de la lógica del conocimiento no es matar la metafísica, sino trazar con nitidez el uso de esa ciencia empírica para guiar prácticas, evaluaciones y, por supuesto, los discursos. Y eso tiene una consecuencia filosófica del criterio de falseación, porque adoptar la flexibilidad como demarcación redefine varios supuestos de la concepción heredada. Y vale, uno que es de la justificación a la crítica, y aquí la meta no es acumular verificaciones, sino eliminar errores. La racionalidad científica se expresa en la disposición a proponer o poner a prueba nuestras teorías y a aprender a la retufación. Pero ahí sí surge un problema, de lo dado a lo problemático, y es que el conocimiento no arranca de datos puros, se eleva inductivamente a leyes, sino de problemas y conjeturas que buscan riesgo empírico y que sean explícitos. Y que ese riesgo implícito va de la certeza del riesgo. Eso quiere decir que el progreso no añade seguridad, sino mayor contenido empírico y mejores controles. Quien aspire a anunciado absolutamente cierto, no va a encontrar aquí su ley. ¿Por qué? Porque existe de la legitimidad por reducción a la legitimidad de contracción, una teoría que no legitima por reducirse enunciado atómico, sino por exponer claramente que va a ser aceptada por las consecuencias, por una consecuencia cierta falla. Y por último va a tener lo que es la ética en la investigación, porque es que esa demarcación implica un ethos, unas reglas públicas, una apertura de resultados, un rechazo de blindaje, que va a ser de hipótesis y que tiene una prioridad de la crítica intersubjetiva sobre la autoridad. Eso que no es y ganamos a demarcar así. Pero con esa convicción, la ciencia aparece como una empresa abierta. ¿Por qué? Empírica, crítica y no dogmática. Empírica, porque formula riesgos, esos riesgos son de observación, claro. Crítica, porque acepta la prueba y la posibilidad del error. Y no dogmática, hombre, no dogmática porque renuncia a las pretensiones, certeza y a la ilusión de que el sentido provenga de una reducción última a lo dado. Y por último va a tener una práctica infértil que propone una operatividad de discusiones de teoría que someten a las pruebas a las cuales debe abandonar cómo comprobar sus corroboraciones y su contenido.
¿Qué quiere decir con esto? El problema de la demarcación no es digamos que no es algo periférico de tecnicismo. ¿Por qué? Porque fija la gramática de la racionalidad científica. Y es aquí que este pensador propone una muestra que al verificar y el reduccionismo empirista, al intentar, digamos que blindar la ciencia frente a la metafísica, termina es despojándola de sus propias leyes universales. Y su alternativa, que es la falsabilidad, no otorga garantía de verdad, ofrece algo más sobrio y que a la vez más ambicioso, un marco de crítica. Y que ese marco de crítica se preserve la libertad frente al dogma, que se mantenga la ciencia en diálogo con la experiencia y nos habilite para aprender de nuestros errores. En esa disciplina de conjetura y de retufaciones radica para Popper la dignidad intelectual de esa empresa científica que nos habla. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor, está muy claro la explicación. Bueno, continuamos con ese concepto de demarcación. Y aquí vamos a tomar cuatro pensadores de la lectura complementaria que las voy a explicar aquí de qué se trata. Y vamos a hacer un resumen y esa conexión con con la demarcación. Tenemos a Cavadí Ramírez, estudios sobre la historia y la filosofía de la ciencia, a Kuhn, a Feynman, Lakatos, Frey, Coiren. Pero partimos primero desde el texto que nos ofrece Cavadí Ramírez. Nos ofrece una visión crítica y digamos que profunda sobre las teorías filosóficas que han influido en el debate contemporáneo sobre la naturaleza y los límites de la ciencia. Y eso es que a través de los enfoques, digamos que a través de sus enfoques de Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Frey, Coiren, y este autor presenta, digamos que una evolución de los paradigmas científicos y cómo los contextos sociales y culturales desempeñan un papel esencial en esa práctica científica. Este grupo de filósofos cuestionan la concepción tradicional de la ciencia como un proceso lineal y acumulativo que avanza de forma gradual y digamos que homogénea, sugiriendo en cambio que la ciencia es mucho más compleja y situada en contexto histórico específico. ¿Qué nos dice el señor Thomas Kuhn? No habla sobre la ciencia normal. Thomas Kuhn digamos que nos introduce un concepto fundamental en la filosofía de ciencia y es el del cambio de paradigma o el cambio de paradigma. Según Kuhn, la ciencia no avanza de manera lineal y acumulativa, sino que lo hace a través de revoluciones científicas y que estas revoluciones son el resultado de anomalías que surgen dentro del paradigma dominante, que no pueden ser explicadas por las teorías que ya son existentes y que una vez que un paradigma es reemplazado por otro, se redefine lo que se entiende como ciencia dentro de ese nuevo marco. Aclarar, esto tiene digamos que implicaciones para la demarcación. ¿Por qué? Porque pone en tela de juicio, digamos que pone en tela de juicio la concepción tradicional de la demarcación.
que sostenía que la ciencia debía ser vista como una empresa coherente y universal. Ahora, Kuhn nos obliga a, digamos, nos obliga a repensar la demarcación de la ciencia al sugerir lo que se considera científico no es algo fijo, sino que depende de los paradigmas y un marco histórico de la historia en lo que se desarrolla la ciencia en un determinado momento. Por lo tanto, que la ciencia normal es ciencia dentro de un paradigma, pero fuera de él, todo conocimiento puede quedar, puede quedar fuera de lo que se considera científico, dependiendo. Claro, dependiendo de las reglas y la estructura de un nuevo paradigma. Feyerabend nos habla un poco, segundo pensador, de las críticas y un método. Feyerabend rechaza la idea de que haya un método único y universal para la ciencia. Según Feyerabend, la ciencia debe someterse a un conjunto fijo de reglas o procedimientos, que de hecho propone lo que él llama el anarquismo epistemológico, sugiriendo que la ciencia ha avanzado gracias a la diversidad de métodos y no a la imposición de único método regido. Pero también tiene unas implicaciones para la demarcación, porque el rechazo a un único método también tiene importantes implicaciones para hablar de esa demarcación. Si no hay un solo camino para hacer ciencia, entonces existe la separación entre la ciencia y la pseudociencia. No puede definirse por un método fijo. Entonces, Farge me pone en duda la viabilidad de los criterios regidos para demarcar lo científico de lo no científico. Y esa perspectiva aboga por una visión más flexible, una visión pluralista de lo que constituye el conocimiento científico, cuestionando la idea de que la ciencia debe seguir reglas estrictas para ser considerada legítima. Pero tenemos un pensador que es Aimé Lacarto, que habla sobre la flexibilidad como progreso. Lakatos, por su parte, introduce el concepto de programa de investigación. Según él, las teorías científicas deben ser evaluadas no en términos de verificación, sino de flexibilidad. En su visión, los programas de investigación que avanzan cuando generan nuevas predicciones y resuelven problemas. Por lo tanto, la flexibilidad se convierte en un criterio central para demarcar lo que es ciencia. Eso se traduce que la capacidad de una teoría para ser retufada en lugar de solo confirmarla y lo convierte en un proceso progresivo, por decirlo así. Eso también tiene unas implicaciones para la demarcación, porque la carta reformula ese debate sobre la demarcación al trasladarlo de criterios de verificación que que predominaban del positivismo hacia el enfoque de flexibilidad progresiva y que según este pensador, las teorías científicas deben ser progresivas en un sentido que resuelven los problemas y que genere nuevas predicciones. Eso quiere decir que en el cambio hacia la flexibilidad se modifica el marco en lo que se considera científico. Una teoría no debe ser vista solo por sus capacidades de ser confirmada, sino por su capacidad de generar predicciones que pueden ser retufadas. Esto también implica
que lo científico está en constante evolución, porque lo que es aceptado como científico en un momento determinado puede ser reemplazado por algo más progresivo en el futuro. Y tenemos a Fleck, Lewin Fleck. Este señor introduce la idea de los estilos de pensamiento, proponiendo que el conocimiento científico no se construye de manera aislada, sino que está condicionado por los colectivos del pensamiento que lo genera. Y que esos estilos de pensamiento están conformados por el lenguaje y las prácticas de una comunidad científica que debe de usarse para interpretar una realidad. Y que según este pensador, las teorías científicas no son simplemente producto de una observación objetiva, sino que están profundamente influenciados por esos contextos sociales en los que se desarrollan. Pero Flanken tiene una implicación en la demarcación, porque desafía la noción de ciencia objetiva y universal, porque argumenta que las teorías científicas son producto de una construcción social. Y es que aquí que la demarcación de la ciencia, entonces no puede depender solo de criterios lógicos o metodológicos, sino que también debe tener en cuenta el contexto social y cultural en la que se produce ese conocimiento científico. Y entonces aquí este enfoque, eh, digamos que se alza la demarcación al señalar de lo que es considerado científico en una cultura o en una cultura que no puede ser otra. Y por último tenemos, pues finalmente, o por último tenemos lo que es Alexander Coire. Este señor ofrece una visión histórica sobre cómo la ciencia moderna emergió de una revolución conceptual y que, de acuerdo a este pensador, la ciencia moderna no puede entenderse como una simple acumulación de hechos, sino como una transformación metafísica en la forma en que los seres humanos entienden la realidad, y que la ciencia moderna surgió a partir de un cambio de paradigma en que las cosmovisiones anteriores fueron reemplazadas por una visión más mecánica, matemática del mundo. Pero también tiene sus implicaciones para la demarcación. ¿Por qué? Porque este señor coloca el foco de la revolución epistemológica, que cambia la concepción de la ciencia. En lugar de ver la ciencia como un proceso lineal y acumulativo, de esa demarcación de ciencia se ve ahora como un proceso revolucionario en el que el cambio de una teoría puede implicar el desplazamiento de una cosmovisión completa. Y eso implica que la ciencia no es algo dado ni un conjunto de leyes universales, sino que está en constante transformación, influida por el contexto histórico, el contexto filosófico. Si hacemos una exclusión de estos señores, vemos que el estudio de Cavadic Ramírez nos ofrece una visión compleja y dinámica de que la filosofía de la ciencia a través del enfoque de Kuhn, Feyerabend, Lacan, Frank Coire, cada uno de estos pensadores aporta una perspectiva diferente sobre la demarcación de la ciencia. ¿Por qué? Porque rechazando la idea de que puede existir un único criterio que es universal para distinguir la ciencia de la metafísica o la pseudociencia. En cambio, se subraya que la ciencia está contextualizada, socialmente mediada y en constante evolución, lo que convierte el problema de la demarcación en un problema abierto y que va a estar siempre en disputa. ¿Por qué? Porque cada autor aporta una perspectiva plural sobre lo que se hace a la ciencia, subrayando que la demarcación es una cuestión compleja que va más allá de una simple regla lógica y que depende de paradigmas, prácticas sociales y una evolución epistémica. Hombre, si hacemos eh, un resumen, ¿qué podemos decir de Thomas Kuhn? Introduce el concepto de cambio de paradigma, sugiriendo que la ciencia
no avanza de una forma lineal ni acumulativa, sino que produce revoluciones científicas. ¿Eso qué quiere decir? Que para este pensador